periodista que hemos tenido. Está con nosotros a través del hilo telefónico y le saludo de la manera más comedida. Jorge, qué placer, bienvenido a través de Radio Colosal. Se nos quedan algunos temas, pero también hoy ha sido un día que yo creo que es especial. Una sentencia de 8 años para quien desde la presidencia de la República transformó el Ecuador en un botín y junto a su equipo que debieron haber sido de trabajo terminaron siendo una mafia. ¿Cómo entendemos esta sentencia, querido Jorge? Bienvenido, un placer poder escucharle. Para mí el gusto, Fernando, muchas gracias y muchas gracias sobre todo por sus palabras tan elocuentes, graciosas y afectuosas, a mi modo de ver y merecidas. Diría que no puedo alegrarme como ser humano de que otros seres humanos no hayan sido condenados a la cárcel, pero desde el punto de vista político me parece para el Ecuador una noticia magnífica, la mejor posible. Yo creo que en este confinamiento ligado por una epidemia que nos amenaza a todos, con todo el abatimiento que una situación así puede causar. Una noticia de esta, saber que la justicia en el Ecuador, tan manoseada, tan maltratada, tan mal utilizada durante tanto tiempo, empieza a levantarse. Y lo hace nada menos que con una sentencia contra unas personas que, como usted muy bien lo dijo, convirtieron al Ecuador en un botín. Se robaron cientos de millones de dólares. Mucha gente dice miles de millones. Yo me atrevo a decir cientos de millones de dólares. Y que malgastó el dinero. Sobre todo hizo algo absolutamente criminal. Desperdició la mejor oportunidad que el Ecuador ha tenido en su historia, la mejor. Mucho mejor que la que tuvo en el siglo XIX con el boom del cacao o en el siglo XX con el boom del banano. La que tuvo con el boom de los precios de petróleo. Entre los años 2008 y 2014, el Ecuador tuvo unos precios de petróleo que pasaban de $100 por barril. $100. Y todo ese dinero entre que lo malgastaron y se lo robaron, le hicieron perder al Ecuador una oportunidad brillante y lamentablemente es posible que nunca más se la repita. Esa gente hoy ha sido condenada. Humanamente lo lamento por ellos. Políticamente, como ecuatoriano, me alegro de que el Ecuador empiece a hacer justicia. Y espero que los siguientes recursos de apelación, que me imagino que será inminente, y el de casación, que será después, serán tramitados con toda la celeridad, con toda la seriedad del caso, de manera que antes de 4 meses la sentencia condenatoria contra estos señores sea ejecutoriada y por lo tanto sea irreversible. Creo que es una gran noticia para el país de que esta gente que tan irresponsablemente, tan perversamente manejó el dinero público vaya a la cárcel. Es lo justo, ¿no? ¿Y cómo declara la Corte? Yo tengo la sentencia en mis manos, dice declarar la existencia del delito de cohecho pasivo propio, agravado y tipificado en el artículo 285 del Código Penal y sancionado a través del artículo 287 et justem en relación con el artículo 290 y vidén, ahora artículo 280. Es decir, ajustado al COI, aunque yo pienso que cuando se habla de agravado es un 4% de la pena más. Sin embargo, los condenaron a todos, o bueno, a la mayoría a 8 años, porque a las 2 secretarias les hicieron la rebaja correspondiente por haber colaborado con la justicia. Creo que esa rebaja era necesaria y me parece muy positiva. Y las 2 personas que ayudaron a la justicia, que dieron los documentos irrefutables, probatorios del delito de cohecho agravado, sean sancionadas con una pena menor a la sanción que merecen todos los demás. Pero además de los 8 años de cárcel, es importante los 25 años de inhabilitación y además la obligación de devolverle al Estado el perjuicio causado, que fue muy bien estimado por la Procuraduría. Obviamente son cifras muy menores a las que en realidad correspondieron al perjuicio causado al Estado ecuatoriano con los sobornos que recibió el gobierno anterior por contratos. Pero es lo que se puede probar. Creo que la Procuraduría fue muy minuciosa en identificar exactamente el daño causado al país por estos contratos dolosos. Y entre
la reposición de ese dinero al fisco y la inhabilitación por 25 años, creo que el Ecuador, si es que estas sentencias son confirmadas en apelación y en casación, empezará una nueva era en que esperemos que la democracia sea mejor, más límpida, más correcta, más duradera, más estable, más confiable y más garantía de prosperidad. Ojalá que sea así, que es importante. Y además se le agrega un puntito, ¿no? O sea, en el que se dice que se tiene que poner una placa en español y en quichua recordando el tema ético en la presidencia de la República. O sea, para que se quede para siempre. Me parece un detalle muy significativo, ¿no? Muy significativo. Lamentablemente el grupo que mal gobernó el país durante 10 años y medio, encabezado por el señor Rafael Correa, ciertamente desde que entró, o a las muy pocas semanas de lo que entró, empezó a organizar, a armar una organización delictiva para llevarse mucha plata de una manera científica, un saqueo minucioso, cuidadoso, presuntamente pegado a la ley, evidentemente despegado de la ética, pero presuntamente pegado a la ley, con lo cual se hizo difícil que la justicia procediera. Creo yo que han pasado casi 3 años de lo que el señor Correa dejó el poder en medio de una diarrea espantosa que lo hizo parar en el Hospital Metropolitano de Quito. Desde que dejó el poder han pasado casi 3 años. Creo que lo hecho por los poderes públicos ha sido a veces con menos ritmo del que hubiéramos querido, a veces con mayor lentitud, con demasiada pasividad. Pero finalmente vemos hoy una sentencia y tenemos que reconocer que los poderes públicos, el poder ejecutivo y el poder judicial, han procedido de una manera correcta, de una manera clara, no han violentado plazos, no han violentado procedimientos y han permitido que la justicia haga su trabajo. Y hoy, con esta sentencia contra Correa y sus cómplices, se ha demostrado que al fin el Ecuador está recuperando la justicia. Es un gran paso, una gran noticia hoy en medio de la incertidumbre y de la pesadumbre que causa la epidemia. Esta es una noticia que nos debe regocijar a todos, no porque hayan sido condenados unos seres humanos a la cárcel, sino porque se ha empezado a hacer justicia institucionalmente. Eso es lo mejor que podría pasar al país. Y es que, mi querido Jorge, el Ecuador se convirtió en arca abierta, donde empezaron a llevarse el dinero con absoluto cinismo. Ya no hubo ni siquiera, como decían en la partidocracia, que se llevaban la plata, pero lo hacían a escondidas y continuo. Esto fue directo, abierto. Recordemos al viejo profesor de Rafael Correa, en el año 2008, usted recordará, estaba cobrando diezmos. Y dije viejo profesor porque así lo llamó Rafael Correa en ese entonces. Cobraba diezmos. Este era el principio de toda la inmoralidad. Y no tuvieron límites porque acumularon tanto poder. O sea, ahí es la sabiduría de la democracia genuina, no la democracia que vivimos esos 10 años. La democracia genuina reparte el poder, hace que el poder sea repartido y compartido, de manera que en ese equilibrio, lo que los americanos llaman los checks and balances, se impide que la concentración de poder garantice impunidades o garantice autoritarismo. Aquí tuvimos autoritarismo, tuvimos impunidad, porque desaparecieron esos checks and balances, desapareció ese poder repartido y compartido, y todo el poder lo concentró Correa en sus manos. Entonces tenía todos los poderes del Estado al extremo inaudito. Él llegó a decir: yo soy el presidente de todos los poderes. O sea, era una barbaridad, era una demostración de un desconocimiento de las bases fundamentales, de los principios fundamentales del sistema democrático. Y al concentrar Correa todos los poderes, pues garantizó que él y su gente puedan meterle la mano a las arcas del Estado con un desparpajo total, sabiendo además de que mientras tuvieran y retuvieran el poder, tenían garantizado que nadie les tocaría, porque nunca se iba a hacer una investigación, y la justicia, a la que mismo Correa reconoció que le había metido la mano, estaba no para sancionar. Tuvimos unos fiscales, ¿no? La doctora Salazar, una mujer que debe merecer todo honor y todo reconocimiento. Fiscales como el señor Chihuahua, que se dedicaron no a buscar culpables, sino a proteger a los culpables, que no fueran el Ministerio Público
que no cumplieron el papel del Ministerio Público, sino que se dedicaron a proteger a los ladrones. Carlos Vaca Mancheno, no nos olvidemos. Vaca Mancheno. Sí, ¿no? Lo mencioné a Chiriboga como un ejemplo porque fue el ejemplo claro del cinismo, y lo digo estas palabras con mucho dolor, porque Galo Chiriboga fue compañero mío en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica toda la carrera, y verlo siendo cómplice, secuaz, encubridor. Y no solo eso, el tema de la propiedad que les arrebató a los alemanes. Pero sobre todo se dedicó a proteger a la delincuencia, se dedicó a encubrir, se dedicó a tapar. Y lo mismo hizo la Procuraduría, y lo mismo hizo la Administración de Justicia, y lo mismo hizo el Consejo de la Judicatura, encabezado por ese personaje siniestro de la historia ecuatoriana que fue Gustavo Ral, siniestro. Ver que hoy todo eso ha quedado atrás. Pero se nos quedan algunos temas, mi querido Jorge. Por ejemplo, en el caso Chiriboga, nunca se investigó Palo Azul, en que se entregó un campo como un solo campo petrolero cuando eran 2 campos. El país perdió allí $5,000 millones. $5,000 millones. Esa era una denuncia que se estaba siguiendo. Lastimosamente lo nombraron fiscal, y el fiscal subrogante, un señor de apellido Alviar, que tenía lista la demanda, le dieron la orden de que la archive. Tenemos ya la punta del ovillo. Se ha empezado a rescatar la justicia, la credibilidad, la legitimidad de la justicia. Seguramente muchos de los pillos, mucha de la gente que se enriqueció durante los 3 años y medio, que además se encubrió todo el asalto con una campaña de una eficacia impresionante de comunicación y propaganda. Una campaña que convenció a mucha gente de que en realidad teníamos un gobierno de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes, cuando en realidad era una banda de delincuentes. Muchos de los delitos que se cometieron en esos años, muchos de los atracos y muchos de los robos que se perpetraron en esos años quedarán en impunidad. Palo Azul es un caso, y muy bien mencionado por usted. Hay otros, pero por lo menos soborno 2012-2016, por lo menos uno se llega a sentencia. Falta que se llegue a ejecutar la sentencia una vez agotados los recursos, pero se ha dado un gran paso adelante. Yo creo que es una noticia maravillosa para el país. Y por cierto, la fiscal decía en la mañana hoy que precisamente este era el inicio y que debían venir otros casos, porque hay demasiados casos. El mismo secuestro de Balda, un caso que no se ha clarificado aún, la muerte del general Jorge Gabela Bueno, que son importantes que el país los conozca. El haber desaparecido a Quinto Patiño, que era Pazmiño, que era subsecretario de Patiño, recordará usted, a la esposa de él, que tenía vigilancia policial y la atacaron, y le volvieron a dar vigilancia policial y la mataron. Y uno dice, ¿cómo alguien con vigilancia policial pueden haberle matado? Y la barbaridad del 30S, Fernando, claro. Se inventaron un intento de golpe de Estado y un intento de magnicidio, se lo inventaron. Y ese invento para poder reprimir y poder decir que la restauración conservadora, que hay intentos de desestabilización, y con eso endurecer la represión, se inventaron un intento de golpe de Estado que le costó al país 7, 8, 10 muertos. Y que causó en el país un ambiente de zozobra. Si usted se pone a hacer en este momento la lista, se le va a su programa hasta la medianoche de los atracos, de los excesos, de los abusos, de los atropellos cometidos esos 10 años y medio. Pero bueno. Afortunadamente el 30S no está cerrado y tiene que aclararse y tiene que esclarecerse, pues, porque todo fue una farsa. Claro, y otros hay que abrirlos. Otros casos que no se han abierto, que no se han investigado, algún momento habría que hacerlo. Pero por lo menos esta es la punta del ovillo. Antes de esta sentencia, todas las esperanzas de que algún día se esclarezcan los casos que usted mencionó y otros, eran nulas, eran sueños de opio, eran... El narcovalija, por ejemplo, imagínese usted cómo quedó el país y no se esclareció nada,
Y cuando el ciudadano que estuvo en Italia llegó al país, le mandaron sicarios y lo mataron. Y los sobreprecios de todas las carreteras que eran la obra de bandera del gobierno. Es decir, la lista es infinita, pero hasta hoy todos eran esperanzas, todos esperábamos que sí, que algún día iba a llegar la justicia, que algún día se iba a dictar sentencia, que algún día, y hoy se concretó, hoy se dictaron sentencias y empezaron por Rafael Correa, no se quedaron en segundones, en peces chicos, fueron directamente al tiburón, fueron directamente contra Rafael Correa. Yo creo que el doctor Íñigo Salvador, el procurador, los tres jueces que dictaron hoy la sentencia y sobre todo la fiscal general, la doctora Diana Salazar, merecen un reconocimiento nacional y además una dedicación nacional para protegerlos, porque ellos en los próximos meses y años pueden ser señalados como blancos del correísmo. Que aprovecho para decirle, Fernando, me preocupa que de ahora en adelante, una vez que el correísmo perdió la posibilidad de salvarse por medio de una sentencia exculpatoria y que ya saben que la ley está aplicándose y que la justicia está trabajando, van a intentar irse por el camino del golpe de Estado, de la desestabilización. Ya lo intentaron criminalmente en octubre pasado. El asalto a la Contraloría General del Estado fue una demostración de que el correísmo estaba dispuesto a todo. Y ahora lo van a intentar otra vez, porque el único camino que le queda al correísmo para que su gente no quede impedida de actuar en política es generar un caos, y esta epidemia puede ser un buen pretexto, y la pobreza que va a generar la epidemia, porque la economía del mundo se está parando. Y en este instante no hay que olvidarnos que el sector indígena, entre comillas, está reunido y pretendiendo darle instrucciones al gobierno de lo que quieren ellos que se haga. Realmente es lo que quiere el señor Dávalos, el lugarteniente de Correa en Ecuador. Pero las medidas que ellos pretenden son inconsultas, son ilógicas, no son racionales. Más impuestos es imposible. En ningún lugar del mundo puede ubicarse más impuestos para solucionar el problema grave que tenemos en este instante. Por eso yo creo que sí hay que tener cuidado con el sector indígena en cualquier instante, porque son los que están trabajando con el correísmo. Hay que tener cuidado con todo. Creo que tenemos que tener la guardia alta, creo que tenemos que estar muy alertas, todos los ecuatorianos, las instituciones, por supuesto, y los ciudadanos también, porque, insisto, van a tratar de generar el caos, la pobreza que puede generar la pandemia, la misma pandemia con la incertidumbre que eso genera, es un caldo de cultivo ideal para generar el caos. Generar un caos tan grande que un momento dado el gobierno se derrumbe, las instituciones se terminen de desplomar y se quiera llamar una asamblea constituyente. La asamblea constituyente es el camino ideal del correísmo para salvarse de esto. Es empezar otra vez. Una asamblea constituyente refunda el país. Y al refundar el país, pues todo lo que hayan, lo de antes queda superado, entre otras las sentencias, y le volverán a meter mano a la justicia. Creo que este momento lo que tenemos que es defender la institucionalidad de cualquier manera. Podemos tener muchas quejas sobre lo que ha hecho o ha hecho mal o ha dejado de hacer el gobierno actual, pero en este momento ese gobierno, más que el gobierno, hay que defenderlo por lo que representa la institucionalidad. Defender la institucionalidad significa la continuidad de un proceso político del cual el correísmo va a quedar al margen, y por lo tanto el nacimiento de un país nuevo sin la epidemia de un movimiento populista, con un discurso socializante, sin escrúpulos, con mucha deshonestidad y con un aparato de propaganda que funciona maravillosamente. Yo creo que debemos defender ahora la institucionalidad más que nunca, asegurarnos que el país vaya el próximo año a elecciones ya una vez excluidos del proceso político. A elecciones, mi querido Jorge, a elecciones con Diana Tamaín, con Estela Cero, con Jorge, con el señor Cabrera. O sea, ¿qué garantía tenemos con ellos, pues? Pero sí, estoy plenamente de acuerdo. La señora Tamaín ha sido una gran desilusión, ha sido una pena que una mujer indígena que cuando irrumpió en la vida política parecía una persona digna de fe y de esperanza, pues ha sido una desilusión espantosa. Pero, insisto, ojalá logremos
que se reforme, que se cambie ese tribunal, ese consejo electoral, y se ponga otro con gente recta, probable, imparcial, pero me refiero a toda la institucionalidad a la que hay que defender. Hay que defender el proceso político de manera que no haya chance para que por medio del caos y de una asamblea constituyente o de cualquier recurso extrainstitucional el correísmo quiera tumbar la sentencia que fue dictada. ¿Qué dice la sentencia? Procesados Rafael Vicente Correa Delgado, Jorge Glass Espinel, en calidad de autores mediatos por instigación conforme al artículo 42. Alexis Javier Mera Giler, María de los Ángeles Duarte Pesantes, Walter Hipólito Solís Valareso, Roldán Vinicio Alvarado Espinel, Viviana Patricia Bonilla Salcedo, Cristian Humberto Viteri López y Pamela María Martínez Loaiz en calidades de coautores de acuerdo al artículo 42 y de Laura Guadalupe Terán Betancur en calidad de cómplice según el artículo 43p. Hasta ahí los políticos y sus cercanos. Pero lo que me parece bien es que también se ubica como procesados Alberto José Hidalgo Zavala, Víctor Manuel Fontana Zamora, Edgar Román Salas León, Pedro Vicente Verduga Ceballos, William Wallace Phillips Cooper, Rafael Leonardo Córdoba Carvajal, Teodoro Fernando Calle Enríquez y Mateo Choi o Choi Kim Du-yun, en calidad de autores directos del delito de cohecho, es decir, los empresarios, porque aquí tan culpable es el que pide como el que da. Y por lo tanto, tienen que ser sancionados de forma directa, ¿no? Creo que esa es una de las grandes virtudes de la sentencia de hoy, que sanciona tanto al corrompido como al corruptor, que no es una sentencia política dirigida a unos políticos, es una sentencia judicial, penal, dirigida a quienes cometieron infracciones legales, quienes violaron la ley, unos como representantes del Estado al que perjudicaron, pidiendo sobornos a cambio de entregar contratos, y a quienes contrataron con el Estado pagando coimas para lograr esos contratos. Me parece que eso es lo mejor de la sentencia, que no es una sentencia política, es una sentencia legal, no es una sentencia con cálculo electoral, sino con apego a la ley. Que eso es básico, ¿no? O sea, los empresarios también tenían que ser sancionados. Mucha gente decía, la gente que defendía a Correa, decía, ¿cómo no se los ha sindicado? Ya están. Inclusive con sentencias, en el mismo acto, que es lo correcto, porque así tiene que ser. Y solo ratifican el estado de inocencia del ciudadano Yamil Farah Masou Joly. Es decir, revisan todos los datos y del que no encuentran nada que decir, pues simplemente lo ponen fuera de la sentencia, es decir, lo declaran inocente. Claro, no procesado. Y me parece muy bien. O sea, yo creo que el manejo procesal primero del Ministerio Público a través de la Fiscalía General y después de la Corte de Justicia a través de los jueces de la sala que dictó la sentencia, ha sido impecable, ha sido un proceso que es inobjetable, no se puede decir nada. Cuando los abogados, unos seres atolondrados, unos mercenarios del derecho que pues se pusieron a defender causas perdidas, empezaron a decir que hay atropello, que los plazos, todos se veían que eran fuegos artificiales, ¿no? Que trataban de hacer ruido, de tratar de demorar, de obstaculizar el proceso. El proceso ha sido llevado con mucha pulcritud. Muchas veces los ecuatorianos que estábamos ansiosos de que se haga justicia, nos sentíamos un poco defraudados, decíamos que esperan, ¿por qué no se apuran? Porque querían hacer que el proceso fuera inobjetable, que no hubiera absolutamente nada que pudiera causar la nulidad del juicio, o peor, o por lo menos que pudiera causar incredulidad, escepticismo en la gente. Hoy los ecuatorianos todos, correístas, no correístas, los que nunca creímos en Correa, los que creyeron en Correa y después se defraudaron, y los que todavía siguen siendo correístas, no podemos decir una palabra en contra del proceso. Los jueces, la Fiscalía, la Procuraduría, todos procedieron con una pulcritud, con una prolijidad admirables. La sentencia es un ejemplo del derecho que será estudiado en las facultades de Derecho en los próximos años. Ojalá esa sentencia sea ratificada en las instancias posteriores y sea ejecutoriada muy pronto. Pero sobre todo creo que los ecuatorianos nos deja tranquilos el saber que esa sentencia es inobjetable en derecho y de derecho. Eso es bueno. Sin embargo, nos siguen preocupando los tiempos, porque se pretende
Se pretendió dar largas al asunto hasta que no haya sentencia. Ahora pretenderán dar largas al asunto también, con tanto la apelación cuanto la casación, con la finalidad de que se pueda inscribir Correa, porque eso es lo que van a pretender, repetir lo que pasó en Argentina, cuando la señora Cristina Fernández, llena de juicios, sin embargo logró ser la vicepresidenta y mandó archivar luego todos esos juicios, ¿no? O sea, quedar en nada. Claro, aquí el objetivo de Correa es lo mismo, llegar a ser legislador o llegar a ser vicepresidente o cualquier cosa, de manera de tener una capacidad política que le permita anular los juicios y asegurarse para él y para su gente la impunidad. Ahora, yo creo que la sentencia de hoy, y por eso me parece tan digna de encomio, la sentencia de hoy fue tan pulcra, tan minuciosa, tan cuidadosa, con una... todo el proceso llevado con una prolijidad y con una pulcritud absolutos, admirables, que el proceso ya está en marcha, es decir, ya la bola de nieve está descendiendo montaña abajo. Yo creo que con la sentencia de hoy el recurso de apelación tendrá que resolverse muy rápidamente y después cuando el juicio vaya a casación también es tan claro el proceso, son tan contundentes las pruebas, es tan minucioso el procedimiento, lo procesal, que va a ser imposible detenerlo. Yo creo que sí, los ecuatorianos tenemos que estar pendientes y listos para levantar nuestra voz en el momento que veamos que le empiezan a poner piedras en el camino, pero yo siento que la bola de nieve ya desciende ladera abajo por la montaña y que los dos recursos que faltan se podrán resolver en pocas semanas más, 8, 10, 12, de manera de que no haya resquicio por el cual Correa se pueda volver a meter en el país a seguir haciéndole daño. Ojalá que sí, ojalá que sí. Mi querido Jorge, nos sorprendió ayer que a través de Twitter apareciera que un señor Pedro Granja, en la inefable radio que maneja la prefecta Paola Pavón en Pichincha Universal, haga declaraciones y anuncie de que le ha iniciado un juicio a Lenín Moreno acusándole de delitos de lesa humanidad por haber cancelado la deuda externa y no haber priorizado, dice él, el tema de salud. Lo hace como presidente de la Federación Nacional de Abogados. Aclarando el tema, el presidente es Ramiro García. O sea, desde allí no hay legitimidad en la demanda. Lo que pretendían era simplemente generar un bulo, es decir, un fake news para hacerlo rodar y probablemente para contener, evitar que se dé lo que hoy se dio. O sea, podemos seguir manejándonos en este ámbito de cosas, porque parece que tomaron la idea de Roberto López, el articulista de Diario El Universo, cuando antier decía que al que había que acusar es a Correa de delitos de lesa humanidad, por haber despedido médicos, por haber desaparecido el Instituto Izquieta Pérez, por haber hecho una serie de actitudes e inclusive haberse llevado todo el dinero y haber dejado en soletas el erario nacional y sin posibilidad de que se pueda reaccionar ante una emergencia como esta. Así que tomaron ellos la idea y supuestamente le empezaron un juicio al señor Moreno. Es decir, todo buscando una inestabilidad. No había oído esto, pero le digo que no me sorprende, más aún. Creo que esto es solamente el comienzo de lo que harán los correístas para desestabilizar. En este momento tratarán de moverán cielo y tierra, como han demostrado que tienen mucha plata y ningún escrúpulo. No se detendrán ante nada, es decir, intentarán por todos los medios crear un ambiente de confusión, de caos, de duda, de incertidumbre, de manera que se deteriore la institucionalidad del país y pueda eventualmente caerse el gobierno, caerse el proceso político, de manera que haya que empezar de nuevo con una asamblea constituyente. Y para lograrlo, Correa ha demostrado que no es un hombre que se detiene ante la ética. Él cree que el reino de la ética y el reino de la política son reinos aparte, que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Y por lo tanto, él, para lograr sus fines políticos, no tiene la más mínima consideración ética, moral, de principios, de creencias, de valores. Intentará todo, él y su gente intentarán todo. Esto que ha hecho Granja, que usted menciona, no sé... Pedro Granja, un abogado de Guayaquil. No sé quién, bueno, no lo conocía el fulano, me parece que es una idiotez lo que está diciendo, pero tendríamos que acostumbrarnos, porque en los próximos meses
ideas como esta y fulanos como este tendrán mucha presencia en la vida pública porque, insisto, moverán cielo y tierra con mucho dinero y sin ningún escrúpulo para tratar de que la sentencia quede anulada y que Correa pueda volver al poder porque la ambición lo está devorando. Esperemos que no lo consiga. En otro orden de cosas, mi querido Jorge, el momento grave que vive el país por el COVID nos preocupa, más aún cuando me parece a mí, lo digo con todas las letras, extemporáneamente, empiezan a hablar de un semáforo para que la población vuelva a salir a las calles, la población menos contaminada en las ciudades menos contaminadas. Pero eso solo va a servir para terminar de generar una contaminación total. ¿Es lógico que ya la gente pueda salir a las calles? ¿Debemos hacerlo? Bueno, parecería que no. Yo he visto unos informes de la Organización Mundial de la Salud, según los cuales hay países que ya han llegado al pico del contagio. China incluso ya lo dejó atrás. Hay países que están en el pico del contagio, como España, como Francia, como Italia, como los Estados Unidos, Irán. Pero hay otros países, y en ellos están todos los países latinoamericanos, no estamos todavía en el pico del contagio. Es decir, no hemos llegado al peor momento de peligro de propagación de la epidemia. Y por lo tanto, pues creo que en este momento cualquier relajación de las medidas de confinamiento serían absolutamente contraproducentes y sobre todo desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud y por los expertos. Los expertos siguen insistiendo en que por desagradable, por incómodo y hasta por empobrecedor que sea el confinamiento, no hay otra opción. Si queremos evitar una mortandad masiva, no hay más remedio que quedarnos en las casas. Y yo creo que las autoridades, y tenemos un ministro de Salud que parece un hombre que tengo muy buenas referencias de él, al contrario de la ministra anterior, que no parecía ser una persona muy calificada y cualificada para esta función. El ministro actual entiendo que es un hombre muy preparado, es un hombre ético, de principios, un médico especializado también en temas de epidemias, y que yo estoy seguro que cualquier decisión que él tome será muy bien analizada. No siempre aceptarán, todos los seres humanos nos equivocamos, pero creo que si alguien, creo que en este momento tenemos un ministro en el que podemos confiar, y creo yo que las decisiones que se tomarán serán las apropiadas y además serán oportunas, porque como usted muy bien dice, en este momento abrir el confinamiento, empezar a encender semáforos verdes por aquí y por allá, lo único que podría hacer es causar más caos. Ahora, obviamente, los estadistas, los hombres de gobierno, no hablo solamente del Ecuador, en general en el mundo, están preocupados de que muchos días más, muchas semanas más de paralización de la economía va a generar una pobreza extrema. Y las consecuencias de un empobrecimiento del mundo pueden ser devastadoras. En los años 20, hace 100 años, después de la epidemia de gripe española, el mundo se empobreció tanto que surgieron los peores líderes, los más sangrientos, Stalin, Hitler, Mussolini, porque esos pueblos desesperados, empobrecidos, sin esperanzas, obviamente buscaron a un redentor y se encontraron unos líderes carismáticos que a punta de aullidos convencieron a la gente de que ellos tenían la solución y finalmente pues el remedio fue peor que la enfermedad. Lo que esos líderes le hicieron al mundo y a sus respectivos países fue peor que los males que pretendían remediar. Yo creo que en eso también hay que tener cuidado, porque la paralización de la economía muchas semanas puede generar un desempleo masivo, un empobrecimiento tan grande que aumenten la delincuencia, la inestabilidad, la criminalidad. Y obviamente un colapso de la economía siempre tiene una consecuencia en un colapso de la política. Y si las economías del mundo y la ecuatoriana también están paralizadas muchas semanas más, se puede crear un ambiente en el que también la estabilidad política del país quede en peligro. Es una verdad, pero parece que no tenemos otra salida. Si salimos, pues nos exponemos a una mortandad grande. El problema también es la educación. Vivimos un momento en que no hay educación, en que todo el mundo hace lo que quiere, no lo que debe, en que hay toque de queda, pero la gente está en las calles, en que si el policía les reclama, como estaban 8, hay que agredir a los 2 policías que estaban, en que se golpea a todo el mundo. O sea, algo pasó, perdimos la sociedad, perdimos el respeto, la ética, el valor, la moral,
y estamos en un momento muy crítico de la humanidad, me parece a mí. Sin duda, sin duda. Yo creo que el cambio tecnológico ha hecho que se cambien los comportamientos. Esa es una cosa que se ha estudiado sociológicamente mucho, ¿no? Cómo los cambios dramáticos en la tecnología, que han sido avances, que al final han terminado siendo siempre positivos, pero esos cambios precipitan los avances de la sociedad. La sociedad, cuando hay estos cambios tecnológicos bruscos, dejan de avanzar a un ritmo y empiezan a avanzar a saltos. Y obviamente esos saltos generan cambios de comportamientos bruscos a los que no estamos acostumbrados. Yo creo que lo que usted dice, Fernando, cómo describe la situación, esta actitud anárquica, rebelde, que la gente no quiere aceptar las medidas que se toman, incluso un confinamiento que es precisamente para el beneficio de la gente, demuestra que el cambio tecnológico y que en los últimos años ha sido brutal. También ha cambiado los comportamientos, y hasta que se produzca un ajuste de la sociedad a las nuevas realidades tecnológicas, nos encontraremos con que la gente todavía no se ubica, todavía no entiende los ritmos de las sociedades y tiene actitudes como de rebeldía, como de desajuste. Y lo estamos viendo estos días, y no es solo aquí, no solamente aquí, en los Estados Unidos hay varios estados cuyos gobernadores no se han atrevido a decretar el confinamiento por miedo a que haya una rebelión, a que la gente desobedezca, a que se vuelva una situación caótica. Es decir, no solamente en los países atrasados como los nuestros, sino incluso en los países ricos, avanzados, los capitalismos prósperos. Aún ahí la gente todavía no se ajusta a una nueva realidad. La globalización cambió el mundo, la tecnología cambió el mundo, y todavía no nos hemos ajustado, aunque muchos no nos demos cuenta, no nos hemos ajustado a las nuevas sociedades. Y claro, hacemos esto, ¿no? Cuando nos dicen quédense en su casa, no salga si no es estrictamente necesario, sentimos que es un auto autoritario contra el cual tenemos que rebelarnos. Yo quiero salir a pasear a mi perro, me quiero ir a dar una vuelta, quiero ir a visitar a mi hermano, a mi amigo, tomarme una cerveza con un pan, y estamos jugando con nuestra vida y la vida de los demás. Es una tontería. Sí. Pero yo creo que en medio de todo, el cumplimiento, quizás con la excepción de 1 o 2 lugares en el Ecuador, el cumplimiento del confinamiento ha sido muy superior al que yo me esperaba. La gente, creo yo, que ha sido más disciplinada de lo que yo me esperaba. No ha sido todo lo disciplinada que debería ser, en su propio bien. Pero no hemos sido un pueblo caótico, salvo un par de lugares. Un pueblo caótico que anda por las calles jugándose la vida. Creo que hemos sido más cuidadosos y por eso todavía no hemos llegado a un pico del contagio alarmante. Y ojalá no lleguemos, sino paulatinamente, de modo de que se pueda dar atención a todas las personas y el número de vidas que se pierdan sea el mínimo, porque realmente es doloroso lo que pasa. Jorge, primero es un placer tenerlo con nosotros, un agrado enorme para Radio Colosal. Muchas gracias por su tiempo, su gentileza y por esa importante claridad que tiene usted para referir todos estos temas que son de mucha importancia. Un placer conversar con usted. Para mí es el gusto, siempre es un gusto conversar con ustedes. Admiro mucho el trabajo que hacen ustedes. Radio Colosal es una gran radio que en los momentos más difíciles de la opresión y represión del gobierno anterior se jugó, y hoy es un medio importante, significativo, cuya voz se oye y se debe oír. Fernando, para mí además fue un gusto conversar con usted. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto, mi querido Jorge. Muchísimas gracias. Un gusto. Y así estamos culminando. Les invitamos a seguir en sintonía de Radio Colosal, a que sí le dice la verdad. Radio Colosal presentó El Ojo de la Tormenta. Aquí se presentaron los últimos hechos informativos, locales, nacionales e internacionales. Será hasta una próxima edición.